Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a terminar el tema de la herencia y la genética. Nosotros vamos a hacer un breve resumen de las tres actividades que realizamos, las tres últimas, en donde la primera corresponde al diagnóstico médico. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos a Adán de 16 años. Él sufrió una pequeña condición aparente por una contusión, por un efecto en el área deportiva. Nosotros todavía en la primera parte no sabemos exactamente de lo que se estaba viendo, ¿sí? Nosotros tenemos un posible primer diagnóstico de contusión, ¿sí? Que era el que le ocultó la doctora a Doctor House de un posible impacto deportivo y el estrés postraumático que él dio alusión sobre una posible acción de violación o ataque sexual, ¿sí? Pero no fue así. Los síntomas aparentes que tuvo Dan fue la desorientación, que se sintió un poco en desórbita del tiempo y el espacio en el que se está desarrollando en el deporte. Los espasmos, pues se dio con el movimiento involuntario de la pierna, ¿sí? Espasmos musculares. Terror nocturno. Ellos le comentaron a House, pero no se podía ver todavía el caso dentro del quirófano o dentro del hospital donde estaba internado porque apenas se estaban realizando los cuestionamientos por parte de House. Tuvo una visión borrosa, ¿sí? En el cual perdió la noción de la pelota y el impacto que recibió de parte de un compañero del campo de deporte, ¿sí? Entonces, pero empezó levemente. Esto empezó levemente por el momento. Los exámenes que le hicieron fue una tomografía y una resonancia completa, ¿sí? Resonancia para ver que todos los niveles del sistema nervioso estuvieran acorde y la tomografía, pues las secciones y estructuras del cerebro, ¿sí? Nosotros en la segunda parte tenemos un segundo posible caso de, de alguna enfermedad que puede ser diagnosticada como esclerosis múltiple, ¿sí? Más adelante se menciona también una neuroencefalopatía, que es una condición asintomática dentro de los aspectos neurológicos y deficiencias del sistema nervioso por la estructura fisiológica del cuerpo. Es un deterioro de las funciones nerviosas. Ok, pues vamos a ver. Los síntomas básicamente fueron en aumento, como la desorientación cuando se fue a la parte de arriba del hospital y que estaba a punto de saltar, ¿sí? Escuchaba voces cada vez que le aplicaban medicamento o le hacían exámenes, un aumento en el ritmo cardíaco cuando se presentaba el terror nocturno, en la parte que él pensó que House le iba a atacar, ¿sí? La visión borrosa, obviamente también veía doble cuando no, cuando distorsionaba las voces y distorsionaba a los doctores que lo estaban ayudando para aplicar el medicamento y el examen, entonces veía un poquito mareado, un poquito borroso. Los exámenes que le hicieron fue una polisomnografía, ¿sí? Acordamos que poli es de muchos y sogno que es una estructura o nivelación y grafía es una fotografía de las diferentes formas y reacciones del cuerpo, ya sea a nivel nervioso o en otro nivel, ¿sí? La punción lumbar fue en la espalda para conectar las vías nerviosas de la columna vertebral que van hacia el cerebro y ver qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo e incluso mandar medicamento para que éste pudiera reaccionar, ¿sí? En la parte final nosotros tenemos una paloencefalitis esclerótica subaguda, ¿sí? Paloencefalitis esclerótica subaguda o panencefalitis, ¿sí? Con N o con L, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Panencefalitis quiere decir una enfermedad viral. Esclerótica quiere decir que corre o va o fluye hacia abajo por el sistema nervioso. Subaguda quiere decir que es un subtipo o un tipo de enfermedad que afecta el sistema nervioso dentro de los aspectos o los límites normales de alguna enfermedad es fuerte, es una enfermedad fuerte. Aguda, algo agudo, algo muy fuerte, ¿sí?
tienen que diferenciar y clasificar muy bien esas palabras, chicos. Pues los síntomas, como aquí lo mencioné, los síntomas van en aumento, a modo de considerar que no podría tener resolución el caso. Quiere decir que House entablaba unos aspectos filosóficos casi al final del caso diciendo, no se puede ver en la oscuridad, el efecto del rango de visión y su cerebro está apagado o se va a apagar, ¿sí? Entonces, solo estaba balbuceando palabras, pero en realidad no tenía el diagnóstico en concreto, ¿sí? Y nosotros aquí abajito, pues los exámenes finales que le hicieron fue un electro, fue el examen del ADN que le hizo a los padres de Dan y el cisternograma radionucleótido, ¿sí? El cisternograma igual una fotografía radionucleótico, quiere decir de la forma de la estructura o el radio o la forma de un núcleo, ya sea el núcleo de la célula, el núcleo de la neurona, el núcleo del sistema nervioso, de un tejido, de el globo ocular, etcétera. O sea, puede ser de diferentes rangos estructurales. Ok, chicos, pues miren, si ustedes tienen más o menos información de esta, no hay ningún problema. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si tienen menos información, la pueden agregar en los comentarios de las tareas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando mandan la tarea y que ustedes mandan en comentario el nombre y el grupo, ahí mismo pueden poner la corrección. Parte 2 tal, agregamos tal, ¿sí? Nada más para complementar. No es necesario que vuelvan a hacer el documento. Y si sobra información o aquí yo no puse información que ustedes pusieron, está obviamente muy bien, está excelente, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito chico el rango de visión por si le quieren tomar una captura, por si quieren anotarlo, pues esta sería la estructura básica del diagnóstico médico, ¿sí? Y les pongo básica porque puede haber más especificaciones dentro del capítulo. Si ustedes las agregaron, está súper bien. Bueno, vamos a ampliar esto. Vamos hacia abajo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la bioética. La bioética dentro del comportamiento, de la estructura de los seres vivos y la ética en la medicina. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros tenemos un pequeño refrán de House, ¿sí? Que el doctor House decía, el 30% de los padres no sabe que está criando al hijo de otra persona. Fue una de las líneas del capítulo. El doctor Foreman dice, he leído que la paternidad falsa no pasaba del 10%, creía que era menos. Y él dice, esa es la cifra de las madres, ¿sí? De las mamás o de las madres que desconocen esa información y desconocen los casos, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Por qué tiene esta información? Pues por eso es importante conocer el historial familiar, por eso es importante tener a la mano todas las enfermedades que estén en nuestro círculo familiar más cercano, las reacciones aparentes, síntomas, posibles apariciones en la juventud, en la niñez o en la adultez, para prevenir y preservar la salud, ¿sí? Entonces, básicamente no significa que ustedes no sean hijos de sus papás, no significa que si lo son o no, es importante saber nuestros genes, nuestra herencia, de dónde prevenimos, de dónde somos originarios. ¿Por qué? Tanto nuestras habilidades, nuestro desarrollo, nuestras limitantes, nuestra salud, provienen de ahí. ¿Sí? Por eso es importante. Y eso es lo que pasaba dentro de este capítulo. Y obviamente, pues las acciones para prevenir todo ello, la vacunación temprana, la detección de enfermedades, el tratamiento oportuno, el análisis médico, el historial familiar, etcétera. Entonces aquí tenemos algunos aspectos. Dentro de la bioética, pues obviamente nosotros tenemos que House en muchas situaciones actuó incongruentemente, ya que hacía algunas situaciones o tomaba algunas acciones, tomaba medidas que no se veía el resultado hasta casi al final del capítulo. Y veíamos que todo lo tenía bastante planeado por posibles escenarios y en cualquier escenario tratar de que fuera la menor la pérdida y menor el daño posible.
Obviamente en algunos, como en el caso final, pues podría infringir las reglas de la ética profesional de la medicina, que es no revelar datos fuera del paciente y no tomar medidas, acciones, exámenes o propuestas médicas y de salud sin consentimiento de los padres o del involucrado. ¿Sí? Entonces, ese es el primero, delimitar aspectos importantes y urgentes. ¿Qué quiere decir? Que hay aspectos en los que se puede mover esa línea tan delgada que tenemos en la ética profesional y en la ética de la biología. Se puede mover hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha. Se puede mover hacia enfrente o se puede mover hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Debido dentro de los casos y la urgencia de cada uno de ellos y la especificidad que tenga cada uno, se tienen que tomar esas medidas acorde al caso. No todos los casos van a ser iguales. Hay algunos súper sencillos, como el de la vacunación de la bebé, y este como es todavía más complicado, que va de generaciones de la mamá biológica y Dan, que fue el que inoculó ese virus durante tanto tiempo. Establecer parámetros positivos y negativos. ¿Qué quiere decir? Una balanza. Ver pros y contras, que a fin de cuentas siempre va a haber aspectos negativos, pero hay que considerar lo mejor siempre para el paciente y si es posible, pues hablar directamente con los involucrados, con los padres, con los integrantes de la familia, etcétera. Todo, abarcar todo lo más posible. Y si se pueden, dentro de otras medidas, sin infringir el reglamento. Y estudios de caso en efecto y causa. ¿Qué quiere decir? Estudios de caso. Estudios y casos que se han presentado anteriormente que puedan facilitarnos la resolución del que tenemos actual. Si hay estudios de caso a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel mundial, en los que se haya presentado algún tipo de efecto o alguna condición similar a la que estamos atendiendo. Y efecto y causa, bueno, ¿qué efecto tuvo? ¿Qué causas? Y una resolución para ver si nosotros podremos aplicarla de la misma manera o tenemos que reacondicionarla a nuestras situaciones, a nuestro, um, ¿cómo decirlo?, a nuestras necesidades. Entonces, pues bueno, es una línea muy delgada. Siempre hay que tratar de ser lo más profesionales posibles. Y es imposible. Nosotros, por ejemplo, los maestros. Hay una película que se llama Escritores de Libertad. La maestra que me parece que es Julia Roberts. Ella pasa muchas veces esa línea de la ética profesional, pero por el bien de sus alumnos y para ella busca el bien de sus alumnos, no busca realizar algo negativo en contra de ellos, ¿sí? Entonces, pero está infringiendo los reglamentos que ahí se marcan a nivel educativo. Aquí House es lo mismo. En Good Doctor es lo mismo. Algunas veces se ha visto sobre ello. Entonces, siempre se rompen las reglas siempre y cuando nosotros tenemos que tener un estándar. Nuestra experiencia y nuestros años de vida nos tienen que marcar un límite. Eso es lo importante. Pero siempre va a haber errores y siempre va a haber situaciones que estén fuera de nuestro control. Siempre. Bueno, nosotros tenemos aquí el caso que vimos de la bebé, que fue muy breve, fue complementario al capítulo, pero no abarcó eh, mayor interés, pero nosotros ahorita tenemos una situación en la que podemos aplicarla a la vida diaria. ¿Sí? Por ejemplo, la vacunación temprana nos permite la prevención de enfermedades desde la niñez hasta la adultez, que éstas no se maximicen ni se desarrollen en un cuerpo más adulto con una reproducción celular mínima. Plan medio e historial familiar. ¿Qué quiere decir? Un plan medio. ¿Qué quiere decir? Dentro de la estructura, dentro de la condición médica que se tenga, ¿sí? Ya estando en esa situación y en esa condición médica, ya estando ahí, ¿qué vamos a hacer? Por eso se llama plan medio. A la mitad, dentro de la situación, ¿qué vamos a hacer? Y luego, historial familiar. Ya teniendo el plan, bueno, vamos a adecuarlo y vamos a agregarle la información a nuestro plan familiar, de nuestro historial familiar, y ver si concuerda, si podemos agregarle, si podemos modificarlo, o si tenemos que analizar otras condiciones aparte de las que ya hemos previsto. ¿Sí?
La ausencia de enfermedades en la juventud, niñez y adultez. Bueno, fue lo que les mencioné. Es más fácil controlar una enfermedad viral o bacteriana o hereditaria siendo niños. Es más fácil. Y recibiendo un tratamiento continuo y prolongado y secuenciado en la juventud, en la adultez, van a tener mínimo problema de efectos asintomáticos o sintomáticos. Bueno, antes de iniciar con la actividad 11, chicos, el capítulo fue muy importante ya que al final menciona los rasgos hereditarios, la barbilla partida, que es un rasgo dominante, que él lo detectó y él lo identificó por parte de su papá. Y ustedes no se tienen que parecer el 100% a sus padres, ni el 100% a sus abuelos. Los rasgos hereditarios se generan hasta 7 generaciones atrás o hacia adelante, ¿sí? Entonces ustedes tienen factores y genes de 7 generaciones dentro de su familia. Nosotros lo que tenemos que analizar aquí es que, por ejemplo, en la actividad, bueno, más adelante le vamos a explicar la actividad 12 de las enfermedades hereditarias, pero es importante que, para concluir, conocer nuestro historial familiar, conocer condiciones personales que tengamos y crear un plan de salud, ¿sí? Si tenemos o padecemos alguna de ellas, ¿sí? Y si no lo tenemos, saber cómo actuar, saber qué aspectos detectar, qué aspectos analizar antes de que se vuelva grave. Bueno, aquí tenemos en la práctica de laboratorio. En la práctica de laboratorio analizamos una neurona y una gota de sangre. Aquí yo lo que quiero que ustedes vean es la importancia que tiene para nuestro cuerpo y su relación que tuvo con el capítulo de Doctor House, ¿sí? Porque el capítulo de Doctor House se basó meramente en lo neurológico, en lo, eh, en lo viral, obviamente, y en el sistema nervioso, en lo nervioso, chicos. Se basó principalmente en eso, en especial en lo neurológico. Entonces, para que vean lo importante que son las neuronas y nuestro, nuestro sistema nervioso. Si falla alguna conexión de nuestro sistema nervioso, un ligamento, una célula, una neurona, hay falla de comunicación al resto de nuestro cuerpo. Este no lo detecta y empieza a haber fallos. Fallos internos, fallos externos, estructurales, funcionales. Olvídense. Entonces, es lo más importante. Y yo podría decir, eh, previo a esto y posterior a esto, que sí, el sistema más importante que tenemos es el sistema nervioso, chicos. Son los cables, es la electricidad que nos da funcionamiento a todos nosotros. Entonces aquí nosotros tenemos las neuronas, son la base de un aprendizaje y procesos educativos. Bueno, obviamente eh, nuestro día a día, nuestra vida entera, nuestro aprendizaje, nuestras habilidades, nuestras limitaciones, nuestro rango estructural se lo debemos meramente a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, a las neuronas. ¿Sí? Estas implican en técnicas, en formación, en destrezas, en rasgos cognitivos, motrices, como les digo, movimientos, estructuras, habilidades, destrezas, limitantes también, porque son parte de. Pero así como tenemos limitantes, tenemos otros rangos que se desarrollan más, así que también es bueno. Por ejemplo, habilidades para el deporte, para el arte, para pensamiento y raciocinio matemático, pensamiento crítico, reflexivo, filosófico, teórico, práctico. Entonces hay de todo, hay de todo. Y luego, el estado emocional con el que se aprende y el término contagio emocional. Sí, ¿qué quiere decir contagio emocional? Que depende de tu estado de ánimo, tú atraigas o repeles diferentes acciones o mecanismos sociales personales y en ocasiones profesionales, académicos, laborales, etcétera. Entonces, el estado de ánimo, ¿por qué? Porque es el reflejo de tu personalidad, es lo que te distingue y es lo que te va a dar entendimiento de lo que tú aprendiste, de lo que tú sabes hacer, de lo que tú desarrollas, de los dos puntos anteriores. Ahora sí, cómo lo aplicas y cómo lo reflejas. Sí, eso es muy importante.
Aquí tenemos la sangre. La sangre, chicos, obviamente es el principal transporte de oxígeno y de nutrientes a nuestro cuerpo. La función dentro de la sangre, ¿ok? Sus funciones son transportar el oxígeno, que vaya hacia los pulmones, hacia las células, hacia el resto de nuestro cuerpo, que sea de manera ascendente y descendente y cíclica, ¿sí? Transportar el gas carbónico perjudicial del cuerpo hasta los pulmones para que estos la expulsen. ¿Qué quiere decir? La oxigenación y liberación de toxinas, transporte de sustancias importantes como la glucosa, como eh, algunos, iba a decir algunos nutrientes, pero en general algunas biomoléculas y la expulsión de algunos tejidos hasta los riñones para ser expulsados por la orina. Ok, aquí podemos definir dos cosas, que el sistema nervioso y el sistema circulatorio conectan a todo el cuerpo, permiten un balance, un orden, un flujo, una diferenciación entre lo que son nutrientes y lo que son desechos o toxinas, ambos, y permiten establecer órdenes, funciones o estructuras al resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el sistema circulatorio bombea el corazón, eh, oxigenación en los pulmones, las neuronas, bueno, el funcionamiento de estímulo-respuesta, entonces, para que vean de manera general el rango importante que tienen cada uno de estos aspectos en nuestro cuerpo y el por eso el porqué de la práctica. Bueno, aquí tenemos la actividad 12, que es la última. Las enfermedades hereditarias, chicos, aquí les puse yo de manera general que el video que les subí, el cómo se transfieren esas enfermedades y cómo se producen, ¿sí? Bueno, aquí tenemos por cromosomas, que se transfieren desde nuestros cromosomas que adquirimos de nuestros padres. Aquí dice alteraciones en el número de la estructura de los cromosomas. Quiere decir cuando nuestro cromosoma se altera. Por ejemplo, ahí podrían ser algunos tipos de síndrome o condiciones sanguíneas, como el síndrome de Down, la hemofilia, von Willebrand, ¿sí? Monogénicas. Monogénicas. Recuerden, chicos, separen las palabras. Mono, uno, génicas de genes. Quiere decir que un gen está afectado. Así de simple. Causadas por una mutación, como les dije, no significa que les van a salir zarpas de hueso o como los X-Men y demás, significa que va a haber un choque entre un gen y otro. Y ese choque va a resultar de uno de los dos genes quede dañado. Entonces, cuando se altera el ADN, chicos, ¿sí? Cuando se altera el ADN. Esto puede ocurrir en que los padres no tenían alguna enfermedad o alguna condición, pero alguno de los hijos sí la presentó. Y si nosotros nos vamos al historial familiar, puede ser que alguno de los integrantes dentro de 7 generaciones la haya padecido, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo. Las monogénicas son también un poco espontáneas. Pueden ser la hipertensión, puede ser, por desgracia, algún tipo de cáncer, deterioro del ADN, ¿sí? Aquí como es monogénica, daño de un solo gen, son tipos de cánceres tratables, ¿sí? Y manejo con mucha delicadeza porque es una enfermedad muy delicada, chicos, muy delicada y muy fuerte. Multifactoriales o herencia compleja. ¿Quiere decir esto? Que el tipo de ADN de nuestros padres era como si fuera un rompecabezas. Eran diferentes rompecabezas y al combinarlos nos dieron diferentes proyecciones, diferente fotografía, diferente imagen. El resultado fue diferente. En lugar de ser la misma secuencia de ADN o una combinación exacta, pues resulta que fue diferente, ¿sí? Y la imagen fue diferente, entonces causa diferentes factores, síntomas, diferentes condiciones que pueden afectar a la salud, ¿sí? De los hijos. Así como factores ambientales, quiere decir, puede ser que por cualquier factor, durante el embarazo, durante el desarrollo, durante su crecimiento, durante su niñez, se pudo dar ello
adquiere esa condición y como ahora está dañado su organismo, cuando tenga hijos puede heredárselos, ¿sí? Esto puede ser como asma, puede ser presión baja también, puede ser eh, problemas visuales, puede ser también mm, problemas con la columna también, ¿ok? De herencia y mitocondrial. Bueno, aquí básicamente es que desde la célula, todas las generaciones y todos los integrantes de la familia padezcan algún efecto asintomático o que no lo presenten en ese momento, pero que sus hijos lo desarrollen, ¿sí? Causados por alteraciones en el material genético. Alteraciones, ¿qué quiere decir? Bueno, puede ser que esté dañado, por ejemplo, parte del sistema circulatorio, parte del sistema nervioso, parte del sistema digestivo, parte del ADN de cada sistema y ocasione una enfermedad, una condición, una eh, pues alguna afección en la salud, ¿sí? Que no esté eh, predestinada o predispuesta desde la herencia, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos. La mayoría de las anomalías o de las enfermedades no son heredables, por lo que suelen afectar a un individuo de la familia. ¿Qué quiere decir, chicos? Que no todas las enfermedades se pueden heredar al 100%. Como mencionamos en el video de la actividad 12, hay algunas enfermedades que se manifiestan más fuertemente que otras, ¿sí? E incluso pueden durar generaciones y que no haya ningún tipo de enfermedad y da la casualidad que hasta la séptima se presentó. Y todas las generaciones fueron saludables. ¿Por qué? Porque depende de los genes de la pareja. Si los genes de la pareja son más fuertes, son más efectivos, están menos dañados, están menos limitados, están con menos factores recesivos, pues estos genes más fuertes hacen que vaya disminuyendo los rasgos más débiles, ¿sí? O los genes más deteriorados. También depende mucho de eso, ¿eh? El patrón de herencia establecido, como les digo, el patrón o la secuencia que se siga. Los genes adquiridos, los exámenes para saber qué enfermedades o qué historial familiar tenemos y saber la verdad, cómo viene el historial familiar nuestra pareja, cómo viene eh, de, de los rangos de herencia, de los genes, de los rasgos fisiológicos, genéticos. No es tanto así como que nos pongamos a checarlo, sino más bien una plática personal de decir, ok, ¿sabes qué? Si planteamos tener un hijo, si planteamos tener descendencia, pues bueno, ver y hacernos los exámenes pertinentes para saber qué tipos de anomalías se pueden presentar o qué tipos de anomalías se pueden prevenir también. Y si no se presenta ninguna, pues mucho mejor. Sin patrón de herencia establecido quiere decir sin tener previa información a ello y se pueda presentar. Como no tenemos la información, pues nosotros aludimos a ese factor hereditario de esa enfermedad y se presenta sin tener una secuencia o una línea de acción. ¿Sí? Se heredan la mayoría de las enfermedades hereditarias o de las condiciones o de las afecciones, porque son diferentes, chicos, se heredan de la madre. ¿Por qué? Porque la madre tiene el cromosoma completo, XX, y el padre o el varón tiene cromosoma XY. Es un cromosoma incompleto, le falta un cachito, una partecita. Entonces, por eso va la enfermedad y sustituye ese cachito incompleto y terminamos por padecer la mayor parte de las enfermedades los hombres. Pero eso es genético. Eso ya viene desde la evolución, ¿sí? Por los cromosomas, por la genética, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos, se puede dar por alteraciones del número de cromosomas, del número de la estructura fisiológica de nuestro cuerpo, de los sistemas
por la herencia, por si es gen dominante o recesivo y ligada a lo sexual. ¿Sí? Son los factores que se pueden determinar en las enfermedades para complementar. Y finalmente, pues aquí nosotros tenemos factores médicos. Si nosotros queremos ser médicos y queremos tener conciencia de todo esto de lo que hablamos y cómo hacérselo saber al paciente, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos un punto que dice mutación de un gen que altera una proteína causante de una enfermedad. Por ejemplo, la hemofilia, que altera la proteína de la sangre. Entonces, si hay algo que altera el cuerpo humano, hacer los exámenes médicos pertinentes e informarlo, tal cual es, para que estén eh, con información previa para establecer un plan médico o de salud adecuado. No es suficiente con el estudio aislado del paciente. ¿Qué quiere decir? No solo el paciente, sino como ahí dice, se estudian las familiares y no solo del individuo, sino abuelos, bisabuelos, lo más que se pueda, porque en ocasiones los hospitales no tienen tanto historial familiar, pero ayuda muchísimo, chicos. El estudio genético es permanente y válido para el resto de los individuos. ¿Qué quiere decir? Que esto te va a servir siempre, siempre. 60, 70, 80 años atrás, 100, los que sean, toda información es válida, efectiva y oportuna. El diagnóstico permite informar al paciente sobre los riesgos, qué riesgos conlleva toda la situación, lo que acabamos de ver con el capítulo de Doctor House, la evolución de la enfermedad, cómo se puede ir desarrollando, las necesidades y pruebas complementarias que se tienen que realizar constantemente. ¿Sí? Asesoramiento, nosotros tenemos ahí. Oh, ok, aquí. El asesoramiento tiene que ser siempre, chicos, saber cómo tratar cualquier enfermedad, cualquier condición, cualquier afección. ¿Sí? El equipo multidisciplinar, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos en el área de la sangre, hematología. Si nosotros tenemos en el área de radiología, para hacernos nuestros exámenes, nuestros chequeos, ¿verdad? Los urólogos, en el caso de, en los urólogos, en la mayoría, si hay alguna infección en la vagina, si tenemos algún deterioro en nuestra vejiga, etcétera. Psicólogos, farmacéuticos, enfermeras, o sea, saber con quién acudir, saber el área correspondiente, ¿sí? Neurólogos, ¿sí? Etcétera. Nosotros tenemos, curiosamente, en el capítulo de Doctor House, no se menciona, pero nosotros tenemos diferentes especialidades de los doctores, ¿sí? Hay, por ejemplo, el doctor Foreman, él es del área de patologías, también de enfermedades extrañas o enfermedades fuertes. Tenemos al primer doctor, el, se me fue el nombre. El doctor Wilson. El doctor Wilson, él es de todo correspondiente con el área de la prevención y cuidado del cáncer. ¿Sí? Él es de esa área. Y tenemos a los otros dos doctores, los dos que son jóvenes, me parece que es en el área de radiología, de pediatría, porque más adelante los capítulos se ve que ahí trabajan, uno de ellos. Y bueno, House es especialista en detectar aspectos asintomáticos, enfermedades raras, enfermedades estructurales, funcionales, pues él es casi el todólogo, por así decirlo, en la serie. En fin, papel de la investigación y grupos de apoyo. Si en ocasiones se necesita que el paciente acuda con otras personas que padezcan las mismas situaciones o las mismas condiciones o enfermedades, pues esto le va a ayudar a recondicionar su vida y saber que esto no es una limitante, no es el fin, no es algo por el que se deba de sentir mal, sino es algo que debe de permitirle continuar con su vida y aprender más sobre ello.
que una enfermedad es para aprender, una condición es para aprender y para saber nuestros límites, para aprender, para saber cómo vivir y el cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Y los infradiagnosticados, ¿qué quiere decir? Dentro o fuera del diagnóstico. Si nosotros tenemos las estructuras dentro de nuestro rango, de nuestra región, de nuestro hospital o de nuestro rango familiar, y también fuera de ellos, ¿sí? ¿Qué tanto se está reproduciendo o se delimita esa enfermedad? Ya como un rasgo, un aspecto general. Bueno, chicos, básicamente es eso, de manera general. Me gustaría saber también lo que ustedes opinan y que lo plasmen en sus actividades. Si hay algo que falte o algo que tengan que delimitar, pues lo pueden agregar en el área de comentarios de las actividades sin ningún problema. Les deseo lo mejor. Este fue el bloque 3. Más adelante hablaremos sobre el bloque 4 y terminaremos la materia hablando de la biodiversidad y la estructura de los animales, las especies y la naturaleza. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.